con el estilo que siempre tiene él. Aquí está Félix Musso Barrera para colocarlo al aire. Andrés Repeto y el análisis de la política internacional. Andrés Repeto para escuchar su opinión en el aire de la Gran Radio de Santa Fe o para leerlo en airedigital.com, la web más leída en la provincia de Santa Fe. Señores, vamos a hacer una clase magistral con Andrés Repeto. Hoy Andrés les demuestra todo lo que sabe. Preparé concienzudamente las preguntas. Bueno, ojalá pueda responderlas. No, ¿cómo ojalá? Vos las dibujás. Es como si a mí me ponía a conducir 6 horas. Hace 40 años que hago lo mismo. Lo podría hacer un poquito mejor, un poquito peor, pero lo sé hacer. Vos lo sabés hacer muy bien. Bueno, ¿estamos cerca o no estamos cerca de una guerra nuclear? Con lo que pasó con la toma del central nuclear en Ucrania, eso anexada a otra pregunta. Las dos van muy similares. ¿Se le está agotando a Occidente esto de no terminar de actuar del todo porque Ucrania está siendo casi barrida? ¿Y estamos cerca o no estamos cerca? ¿O nuclear o porque tiene que actuar Occidente de una tercera guerra mundial? Bueno, me hiciste como 8 en una misma línea. No. Sos bravo. Sí, estamos cerca de una guerra donde muchos países puedan estar involucrados. De hecho, Luis, lo que a mí me preocupa es que ya indirectamente Europa y Estados Unidos están involucrados en el conflicto militarmente. No es que hay una intención de Europa y Estados Unidos de que están criticando Estados Unidos y Europa, y no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿no? O sea, siempre hay que recalcarlo y volverlo a decir. Ucrania es o era un país soberano que está siendo invadido y atacado y arrasado a partir de las últimas 48 horas por Rusia. Lo dije desde un primer momento, y este es un conflicto del que veníamos hablando con vos desde el año pasado, y mi temor siempre era sobre el tema de lo impredecible. Y lo impredecible hoy está tomando cada vez más cuerpo, cada vez más forma, y se está adueñando cada vez más de esta realidad que nos toca vivir. A tal punto que ayer el bombardeo de una central nuclear en Ucrania, tiene 15, si no me equivoco, esta era una de las más grandes, es una de las más grandes de Europa, que le da mucha electricidad a Ucrania, fue bombardeada por los rusos, se despertó un incendio y en algún momento de la noche se hablaba de niveles radioactivos superiores a lo de siempre. Por ahora eso no está pasando y lo descartaron. Entonces, eso por un lado, es decir, lo impredecible está haciendo que incluso ayer se temiera por algo incluso mayor a Chernobyl, pero no quiero darle más dimensión de lo que ya este conflicto tiene. Por eso tampoco busco atar las situaciones, porque Putin es tal, no, o sea de tal gravedad que no trato de no poner adjetivos calificativos donde no tengan que ir. Sí puede haber una guerra que involucre cada vez a más países. Sí puede haber una guerra mundial. Y mirá, Joe Biden dijo, o frenamos a Rusia, esa es una opción, y la otra opción es la tercera guerra mundial. Es decir, los que deberían darnos una cierta tranquilidad y ver cómo evitar que esto siga escalando, están hablando de una tercera guerra mundial como opción. ¿Me entendés? Que es una locura, que lo dijo el presidente Biden. Y por el otro lado es el propio Putin el que puso en alerta sus armas nucleares, que eso no significa que esté ya por apretar un botón, por lo que considera actos hostiles de Europa. Esto lo dijo hace 5 días. Entonces yo creo que es muy importante marcar esta situación. Una cosa es que Europa y Estados Unidos le den armas a Ucrania para que se defienda de Rusia ante una eventual invasión, es decir, antes que suceda. Y otra, dársela a los 4 vientos cuando esa guerra ya comenzó. Entonces vos no estás mandando tropas al terreno. Estados Unidos dice, no, yo no mando boots on the ground, ¿no? Soldados a matar rusos y a defender a Ucrania,
pero le está dando armas a Ucrania para que mate a esos rusos y se defienda. Entonces, ¿en qué momento esa situación hostil que llevó a Putin a poner sus armas nucleares en alerta va a hacer que esa hostilidad la considere un acto de guerra? Bueno, ¿Se entiende? Entonces, pero el que movió el tablero fue él. A ver. yo no, por eso yo lo que te estoy diciendo, te estoy aclarando, digo, no estoy diciendo si está bien o está mal que le den armas. El país agresor es Rusia, el país invadido es Ucrania. Lo que estoy tratando es que veamos que parece una estupidez, pero nadie reconoce que Estados Unidos y Europa están en guerra con Rusia. Eso es lo que te quiero decir. Claro. Estados Unidos y Europa está en guerra con Rusia, porque le está dando armas a Ucrania para que se defienda y mate a soldados rusos. Entonces, Putin por ahora no querrá verlo, no lo querrá decir. Es lo que todos vemos, pero una cosa es que lo veamos y otra cosa es que alguien le ponga la firma y decida denunciarlo. Entonces, Putin por ahora le llama actos hostiles. ¿Por qué? Porque él considera que esos actos hostiles se los van a hacer guardar a todo el mundo en el bolsillo porque él va a ganar la guerra igual. El tema, que lo vengo diciendo desde antes, es que esto empiece. Cuanto más se estira el conflicto, más impredecible va a ser. Entonces, si para Putin estas armas empiezan a demorarle su victoria, quizás decida poner un título de hostil a enemigos y acto de guerra. Y la pregunta es, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Se entiende, no? Es decir, yo no digo que esté mal o esté bien. El tema es que no lo están diciendo a viva voz y ya hay una guerra donde está involucrado Ucrania, Rusia, Bielorrusia empezaría a mandar soldados, ya no solamente se involucra. Es lo mismo que decir, Bielorrusia está atacando a Ucrania también, porque no manda a sus soldados, pero permite que los miles de soldados rusos que están en Bielorrusia ataquen Ucrania. Entonces, esto es lo mismo, le están dando misiles antitanques, misiles Stinger, armas, chalecos. Bueno, señores, Estados Unidos y Europa decidió involucrarse militarmente en la guerra. Evidentemente la guerra ya está, no se le pone título todavía, pero ya es una guerra mundial, ya es una tercera guerra. Yo no pondría esas palabras, No. Porque, ¿me entendés, Luis? Porque ¿cómo explicarlo? Es una guerra donde están participando militarmente de forma indirecta Europa y Estados Unidos. Cuando Rusia ataque o decida elevar la vara, bueno, ya estaremos en otro título. Pero el título no le resta gravedad, ¿entendés? Que yo le saque no te diga que es una guerra mundial hoy, no le saca gravedad a lo que estamos viendo. Yo creo que estamos en el borde de una situación así. Te conozco ya de hace largo tiempo. Yo sé que este tema es delicado, pero pocas veces te vi con tanta preocupación marcada en tu rostro mientras vas hablando. Vos me conocés a mí, yo te conozco a vos. Entonces, uno sabe cuando la otra persona, hasta tu dejo en la cara, es un dejo de preocupación. No estás haciendo un análisis más de un viernes, un jueves que salís con nosotros. No, estás con la cabeza allá. Estás en aquel conflicto, porque por ahí levantás el celular o algún contacto y te mandan y te dicen, mirá, termina de pasar esto. Y es lo que vos más... Y bueno, ayer, si el incendio hacía que el reactor, o sea, están bombardeando una central nuclear. Y esto lo que estamos viendo se empieza a parecer a cuando Putin arrasó Grozny. Grozny es la capital de Chechenia. Chechenia es un país del Cáucaso que estaba rebelado contra el Kremlin. En ese momento el presidente ruso Boris Yeltsin le da el poder a Putin para que solucione el problema checheno. El problema checheno lo solucionó arrasando. Bueno, como él está viendo cierta resistencia, dijo, bueno, listo. Por eso Macron dice lo peor está por venir. Porque lo que empieza a pasar es que, bueno, listo, ustedes se están rebelando, están oponiendo resistencia. Yo entiendo, yo creo que el gran líder de Europa hoy es Zelensky, el presidente ucraniano. Pero quizás lo maten en cualquier momento. Entonces, pero vos decís que pueden matarlo, pueden realmente. Sí, por supuesto, lo quieren matar
a toda costa. Pero ¿y eso no va a causar una conmoción? Más de lo que está causando esto, o sea, Sí. acá había un papel, o veían, Putin está reescribiendo la historia. Entonces, o Europa y Estados Unidos veían cómo entraba, Putin pensó que iba a entrar en 48 horas, todos pensamos que iba a entrar en 48 horas los tanques en Kiev, ponía un títere y listo, y no se producía esta situación, o había una resistencia, los ucranianos se defendían mejor porque se venían entrenando en el 2014, y eso empezó a pasar, y encima le empezaron o le están dando armas. En la medida en que Putin está viendo que eso se retrasa, irá a sangre y fuego, no le va a estar temblando el pulso. Entonces, Europa o miraba de costado o se involucraba. Y se involucró. Y ahora, se está involucrando. Ahora, ¿por qué dejaron que llegara a pasar esto? ¿Por qué no se pudo... Bueno, por eso yo digo, hasta acá está claro cuál es el país agresor, pero para bailar el tango se necesitan dos. Si ahora Zelensky se pone a charlar con Putin y le dice, ok, firmo que no voy a ser parte de la OTAN, digo, bueno, todo eso se podría haber hecho antes de esto. Vuelvo con lo mismo, es un Estado soberano, todo, pero en el medio quizás se podría haber evitado. Se podría haber evitado no empujar a Ucrania a coquetear con la OTAN. Finlandia no va a firmar o no iba a firmar. Digo, quizás se podría haber evitado. Sí, bueno, vos tenés un matón que todo el tiempo te está presionando con un arma en la cabeza, que es Rusia, o que es Putin. Pero no nos equivoquemos. O sea, hay responsabilidades, pero el responsable del desastre humanitario es el país agresor. O sea, porque es el que decidió atacar, bombardear y arrasar. Y es lo que está pasando y lo que veremos en los próximos días. Pero por eso la demora en esa conquista, ¿no? Si se da porque le están dando esas armas, la pregunta que me hago es si Putin en algún momento... Putin es un paria y no es un adjetivo calificativo hacia él, sino a lo que el Occidente está haciendo. Hoy Kim Jong-un está en un peldaño superior al de Putin en el concierto internacional. Por supuesto que Rusia tiene otro poder, pero Putin hace 10 días hablaba de sus socios europeos antes de invadir, y yo les decía a mis compañeros ahí en la mesa, Putin ya no tiene socios. La pregunta es cuándo Putin va a pasar de no tener socios a tener enemigos. Ese es el gran quiebre en este conflicto. Y sí, estamos al borde de un desastre nuclear, o estamos más cerca de lo que estuvimos desde 1962, que fue la crisis de los misiles. Sí, estamos al borde de un conflicto mundial, porque dentro de la habitación de lo impredecible, que era lo que yo venía marcando siempre antes de esto, en lo impredecible todo puede suceder. Puede suceder todo tanto que ayer pensamos que podía darse un desastre nuclear igual al de Chernobyl en medio de un conflicto. ¿Te das cuenta que es toda una locura? No, una locura. Pero ese conflicto nuclear también afectaría parte del territorio ruso. ¿No le importa? Lo que pasa que en lo impredecible no existe ni la racionalidad ni nada. Por eso cuando Joe Biden, en su discurso ante el Congreso de la Unión, dice, no sabés lo que se viene, Putin, yo te diría, estaría bueno saber lo que viene y que alguien dé un poco de predecibilidad. Acá me están diciendo que hay un mensaje muy bueno para vos de un oyente. ¿Lo podemos poner? En realidad no es grabado, es un mensaje que nos mandó Miriam, que ya te digo porque lo tenía por acá, lo había guardado para hacérselo para leérselo. Que destaca justamente, dice, gracias a Aire de Santa Fe por tener un periodista como Andrés, que no es amarillista, que muestra la realidad tal como es y nos permite reflexionar, dice Miriam. Bueno. Es un mimo. Siempre es bueno tener un... No, lo que pasa es que yo con los años aprendí, digo, si ya te está mostrando la guerra, ¿qué voy a decir? El brutal bombardeo es más de lo que estás viendo. ¿Qué querés agregar? Lo que pasa es que vuelvo con lo mismo. No hay liderazgo global. Y lo hemos dicho en más de una oportunidad. Como no hay liderazgo global, estamos metidos en esta guerra. Como no hay liderazgo global, nos están metiendo en una situación impredecible. Impredecible, sumado a no liderazgo global, hace que el futuro sea muy incierto. Porque cuando un conflicto comienza,
para volver, todas las partes se necesitarán, en la escalada de la violencia de esta montaña que estamos escalando de muerte y destrucción, necesitamos encontrar una meseta, y para encontrar esa meseta, para poder dialogar, o alguien ganó y es rotundo, o todos necesitarán mostrarse en parte como ganadores. Y entonces eso tiene un altísimo costo. Yo creo que Putin hoy ha decidido arrasar como lo ha hecho en Grozny, y cuando te hablan de corredor humanitario, ¿de qué corredor humanitario están hablando? Claro. Entonces la frase de Peter Friedman, el mundo ya no será igual, es claramente lo que está pasando y lo que pasará. El mundo ya no será igual. Sí, y como dice un conocido mío, somos tan monitos los humanos que mientras esto pasa nos estamos perdiendo de liderar la gran batalla que tiene que ver con lo que vos hoy están viendo en Santa Fe, que es la lluvia, el cambio climático. Te das cuenta que no entendemos nada, ¿no? Estamos tenemos líderes que están en la década del 50 y el mundo nos está pidiendo que estemos en el 2080. Mirá la imagen. En este momento ya llevamos más de 70 y pico milímetros en la zona del departamento San Jerónimo, casi 78, 80, en menos de una hora. Esos son los desastres climáticos, ese es el medio ambiente que hemos destrozado, mientras las bombas siguen explotando. Y el anverso y el reverso de la moneda es lo mismo. Explota por un lado el mundo, explota por un lado el medio ambiente. Pero bueno, yo no sé, esto es tan impredecible que yo no sé lo que va a pasar en una hora. Por supuesto que nunca lo supimos, porque el futuro nadie lo conoce. Pero hay países en Europa que están llamando a sus ciudadanos a que se presenten, a que se preparen, ¿no? O sea, después que te lo digan, que lo reconozcan. Pero Luis, cuando esto estaba por empezar, yo te dije, mirá, la realidad es que no vamos para el camino del Premio Nobel de la Paz. Todos se están preparando para la guerra. Pero déjame agregar algo. Hablamos mucho de Ucrania, hablamos mucho de Europa, hablamos mucho de Estados Unidos. Hablemos 10 segundos de la parte final, porque con este tema con Andrés podría hablar las 6 horas del programa. ¿Y los rusos? ¿Los rusos qué piensan de su presidente? Bueno, ¿Qué quieren como futuro para Rusia? Mirá, cruzo los dedos para no olvidarme. Putin está cercenando la comunicación, ¿no? Y está la mentalidad del 50 que no se entera que los chicos ven TikTok, o sea, estar controlando todos los medios de comunicación, no. No, los rusos se están manifestando, yo no tengo una encuesta acá de qué apoyo tiene, pero es como que nosotros estamos bombardeando Uruguay, ¿entendés? Entonces, claramente, a medida que esto se estire y que la gente empiece a ver lo que pasa, va a tener cada vez más oposición. Acá hay otra cosa que es, como Putin hace eso con los medios de comunicación, Occidente empieza a prohibir la cadena RT, que es totalmente publicidad de Putin, pero no está bien que la prohíban, ¿entendés? No, a mí no me parece que esté bien que estén prohibiendo en Occidente una cadena, aunque sea pro Putin. Entonces vos terminás haciendo lo mismo que hace el otro en su terreno. Y por otro lado, hay quienes dicen que Putin no escucha más a sus asesores. Y eso es muy peligroso. Hay una imagen, cuando después, si la quieren la buscan, cuando él da la orden de poner su arsenal nuclear en alerta, está el general ahí a la derecha, y en vez de decirle al tipo, sí, señor presidente, ¿no? Y poniéndose todo, hace así. Suspira. ¿Eso qué te dice? O sea, a mí me digo, pucha, ¿qué estará pensando este hombre con lo que le está...? ¿No? Entonces, hay muchas cosas muchos protocolos que no se están cumpliendo. Ni siquiera en una guerra. Entonces, a mí sí estoy muy preocupado. Acá preguntan si Angela Merkel hubiera estado, si esto hubiera terminado pasando. Mira, tengo un amigo psicólogo que me dice, el hubiese no se conjuga. Pero no le quiero faltar el respeto a quien me hace esa pregunta interesante. Digo, hoy no está. No está. De cualquier manera, el lazo alemán-ruso es muy fuerte económicamente, comercialmente. Sí, claro, sí. Bueno, pero Zelensky dice, están buenísimas las sanciones, pero Europa dejen de comprarle gas.
Claro. a Rusia. Déjenle de comprarle gas, si con eso están financiando todo. ¿Y las 50 empresas que han dejado de trabajar en Rusia no pueden ahogar económicamente? Yo lo que te digo, Luis, yo ahora me tengo que ir a filmar, Sí, ya, pero está. lo que te digo es, todo eso será al mediano y largo plazo. Eso no detiene un tanque, Claro, listo, ya está, ahí está. lamentablemente. Faltaría el aplauso final, pero quedaría muy... No. Es triste y en medio de todo eso, nosotros, como dicen los mexicanos, el ego es un argentinito que todos llevamos dentro. Quizás es la visión del porteño. Y en medio de eso que se venía, nosotros peleando en medio de dos osos, ¿no? O sea, esa poca visión de qué era lo que iba a pasar al mundo. Diciéndole a Putin que le abríamos las puertas de América Latina. Mirá qué genialidad. Lo otro para terminar es, ¿con qué nos encontraremos el lunes? Aunque además decirte que con qué nos encontraremos esta tarde. O podemos decir con qué nos encontraremos este mediodía. O con qué nos encontraremos dentro de una hora. Vida, por supuesto, Luis, que está el refrán que dice, cuéntale tus planes a Dios para que Él se ría, pero en este contexto todo se acelera. Todo. Sí, absolutamente. Y lo impredecible es quien gobierna, y eso es lo peligroso. Lo mejor, gran abrazo, 20 y pico Luis, de nos minutos. vemos el lunes. Chau. Señores, un gusto. Beso. Chau. Qué análisis, qué claro, qué ecuánime además. Equilibrado en su forma de expresarse. La verdad que tenerlo a Andrés, tenerlo a Gonzalo, a Tarico, hacen que Aire tenga a Ismael Bermúdez, porque tenemos Laura Serra, tenemos un montón de variantes, Germán de los Santos, Jorgelina Iba, David Narciso, Sonia Tesa. Sonia Tesa, es decir, uno tiene que estar, y después los nuestros, Sí. nuestra gente, nuestros. Lo que sí queda claro, chicos, lo dijo Macron, lo peor está por venir. Eso es terrible. Y con eso les digo que no estamos cerca, está claro, estamos en el final del mundo, pero nos va a afectar de alguna u otra manera, eso queda claro, Sí. nos va a afectar. Hacemos la pausa y venimos para hacer la ronda con todos, después de esta charla de 20 y pico de minutos, que se va a repetir el fin de semana. No vamos a cortarla, no la vamos a reducir porque no tiene desperdicio. Es para escucharla completa, es una pieza periodística para escucharla de nuevo. Estás en modo aire. Aire es en medio. En Musimundo